Vale, pues venga, vamos a empezar. Nada, muchas gracias a todos por estar aquí una tarde más con nosotros. Gracias sobre todo a Agustín. Hoy tenemos un webinar sobre patología articular, ¿no? El título es Degeneración articular, nuevas perspectivas para un viejo problema y sobre todo intentar dar una visión moderna sobre un viejo problema. A Agustín ya lo conocéis, pero Agustín, por recordar un poco su trayectoria, es responsable de anestesia y de la unidad del dolor de Anicura Itana y es acreditado por ABEPA en manejo en la anestesia y analgesia, ¿no? Y nada más, aparte de ser coautor de diferentes artículos y colaborar con diferentes clínicas, es ponente habitual, colaborador con nosotros, sobre todo en la parte de dolor y patología articular. Así que nada más, Agus, te dejo la palabra. Vale. Sí, soy colaborador con vosotros de anestesia y dolor, de derma o algo así. No me metáis en eso, que no tengo yo ni idea de eso. Pero bueno, venga, pues vamos a empezar con degeneración articular y vamos a hablar de... Un momento, Agus, por favor. Sugeriría que apaguéis la cámara, más que nada porque a veces pues, nos hemos encontrado pues, situaciones un poco a veces que vais haciendo cosas, ¿no? Y a veces pues es mejor pues tenerla apagada y así no nos encontramos sorpresas. Así que nada, comentaros que haremos las preguntas al final y nada más. Muchas gracias. Perdona, Agus. Nada, no te preocupes. Pues nada, vamos a hablar sobre la degeneración articular o también la osteoartrosis, ¿vale? Son diferentes formas de llamar a lo mismo. En inglés se llama osteoartritis. Es verdad que la traducción literal no casaría bien en español porque estaríamos hablando de osteoartritis y eso nos deja una inflamación aguda que no es un poco el enfoque, ¿no? Cuando hablamos de una osteoartrosis, hablamos de una degeneración articular. Vale, simplemente este apunte y nada, ya empezamos. Entonces, ¿qué es esta enfermedad degenerativa articular? Pues ya sabemos que es una patología que es crónica, es decir, va a ir apareciendo poco a poco, ¿vale? Y a lo largo del tiempo va a ser degenerativa, lejos de ir bien, o sea, de ir a mejor, lamentablemente va a ir a peor, ¿vale? Y es incurable, ¿vale? Sí que es tratable, se puede poner tratamiento, se debe poner, pero es incurable, no vamos a poder resolver la patología y volver a dejar esa articulación como si nunca hubiera pasado nada, ¿vale? Esto tenemos que tenerlo en cuenta y sobre todo transmitirlo bien a los tutores para que las expectativas sean razonables, ¿vale? Más allá de esto, vamos a ver un poco qué es lo que está generando esta osteoartrosis o esta degeneración articular. Bien, en perros la artrosis suele ser secundaria a enfermedades articulares previas, bien por displasia de cadera, displasia de codo, rotura de ligamento cruzado, cuando hablamos de rodilla, luxación patelar, traumatismos. O sea, suele haber algo, ¿no? O a veces es una inestabilidad, una cierta inestabilidad, pues que al final te acaba generando una artrosis. Vale. Pero en el gato no es así o no tiene por qué ser así, ¿vale? En el gato puede estar asociado al envejecimiento sin causa clara. Y, obviamente, si está asociado al envejecimiento, aparece en mayor medida en gatos mayores, afecta a múltiples articulaciones, ¿vale? De manera simétrica también. Y esto es muy similar a lo que pasa con la artrosis humana. Una persona mayor probablemente tenga artrosis y esto no venga o no necesariamente haya tenido que sufrir un traumatismo previo, sino que al final se genera esa degeneración de la articulación, ¿vale? Teniendo esto claro, tenemos que plantearnos qué especialidad veterinaria está abordando esta enfermedad. Bueno, tradicionalmente esta enfermedad la abordaban los traumatólogos, pero hemos visto que hay cabida para más especialidades, ¿no? Y la anestesiología está aquí, sobre todo en lo que es el tratamiento del dolor, que ya veremos que el dolor es una de las consecuencias de esta degeneración articular.
pero es que quizá sea la principal consecuencia, o al menos la que el tutor percibe como más importante, ¿vale? Porque atenta directamente con, o sea, con su calidad de vida, ¿no? Con la calidad de vida de la mascota. Y luego la rehabilitación, por supuesto, también tiene un papel importante aquí, porque de cara al tratamiento va a mejorar mucho los resultados, sobre todo, ¿vale? Ahora, ¿qué sintomatología va a presentar esta enfermedad? Pues hablábamos de que esta es una enfermedad crónica, degenerativa, incurable y que va a tener asociados, pues como todo un cuadro clínico. En este cuadro clínico vamos a hablar de dolor, vamos a hablar de reducción de la actividad, que está muy relacionado justamente con esto, con este dolor. Es decir, me duelen las articulaciones o la articulación, evito moverla. Si evito mover la articulación, pues evito moverme y al final acaba habiendo una reducción de la actividad. Con lo cual, también tendremos una pérdida de masa muscular. Puede haber en la articulación, y normalmente la hay, una disminución del rango de movilidad y puede generar una cojera. Cojera de diferentes tipos o de diferentes grados. Pueden ser unas cojeras más leves o unas cojeras más graves, pero al final podemos ver una cojera, ¿vale? Pero de todo esto, os decía antes, la principal preocupación de los tutores efectivamente es el dolor. Y es el motivo por el cual van a venir a la consulta y decir, oye, quiero que eches un vistazo a mi mascota, creo que le duele, creo que no se mueve bien, creo que tal, ¿vale? O a lo mejor ellos no traen digamos, el problema detectado, pero lo que más les preocupa efectivamente es el dolor, ¿vale? Y es donde quizá más podamos hacer, ¿vale? Entonces, hablando un poco de qué prevalencia tiene esta osteoartrosis, esta enfermedad degenerativa articular, hablamos de que en perros de 1 a 8 años hay un 20% de los perros que pueden tener osteoartrosis. Y este es un número que es relativamente alto, es decir, 1 de cada 5 pacientes de menos de 8 años ya tienen osteoartrosis. Entonces, no solo pensemos que los animales mayores van a tener osteoartrosis, porque los animales jóvenes también la pueden tener. Más cuando hablamos de que suele ser secundaria una patología. Es decir, ¿puede un paciente de 5 años romperse el ligamento cruzado? Por supuesto que sí. Y si no se resuelve de manera temprana o aún resolviéndolo, ¿puede esa rotura del ligamento cruzado degenerar o trasladarse a una osteoartrosis de esa misma rodilla? Por supuesto que sí. Entonces, al final nos encontramos con un paciente de 5 años, de 6 años, que efectivamente tiene osteoartrosis, ¿vale? Entonces, no perdamos el foco y pensemos que solo los animales mayores la tienen, porque entonces nos estaremos dejando por diagnosticar todos los animales más jóvenes. Pero sí que es verdad que hay una mayor prevalencia de los animales mayores. Fijaos cómo los perros de más de 8 años, el 80% tiene osteoartrosis. ¿Qué quiere decir esto? Que un animal de más de 8 años tiene osteoartrosis hasta que se demuestre lo contrario, básicamente. ¿Quiere decir que esta osteoartrosis deba ser tratada? Eso ya es más cuestionable o más discutible, porque es que a lo mejor es una osteoartrosis leve que no le está generando, digamos, mucha sintomatología, mucho problema en su día a día, ¿no? Pero que el animal ya lo está notando. Entonces, ahí tendremos que ver nosotros si queremos darle más calidad de vida, si la osteoartrosis que tiene atenta a su día a día o no, ¿vale? Es una decisión. Pero fijaos que la prevalencia es alta, ¿vale? ¿Qué es lo que nos pasa en gato? Fijaos porque en gato la prevalencia es más alta. O bueno, similar, pero quizá un pelín más alta. Y es que en los gatos jóvenes de 1 a 6 años ya empieza a aparecer un poco de osteoartrosis. Muchas veces, lo que comentábamos antes, sin que haya habido ninguna causa inicial. A partir de los 6 años, entre los 6 y los 12 años, el porcentaje de artrosis ya sube a un 61%. Es decir, más de la mitad de los gatos que están entre 6 y 12 años tienen osteoartrosis. ¿De qué va a depender? Va a depender de muchas cosas. Luego lo vamos a ver, pues no sé, a lo mejor de mismamente el peso, ¿no? La condición corporal más bien, ¿no? Pero bueno. Y luego, en gatos de más de 12 años, ostras, podemos decir que tienen artrosis el 90%. Es decir, vuelve aquí a decirse que un gato de más de 12 años tiene osteoartrosis hasta que se demuestre lo contrario. Y lo mismo que para el perro. ¿Es un problema? Bueno, quizá no sea un problema, pero tenemos que tenerlo en cuenta, ¿vale? Y puede llegar a ser.
Entonces, ¿cómo la vamos a diagnosticar? Fijaos, este estudio es un estudio interesante con una población súper alta, súper grande, en el que se ve la prevalencia, la duración y el riesgo de osteoartrosis en el Reino Unido, ¿vale? De osteoartrosis de perros en Reino Unido. Y fijaos que se analizan muchísimos perros y la edad media del diagnóstico, no de que tenga artrosis, ¿no? Porque probablemente la artrosis, el cuándo aparece una artrosis es una línea muy difusa, ¿no? ¿Cuándo aparece? Pues no lo sabemos. Pero la edad media de diagnóstico son 10 años y medio. Y de estos animales que tienen osteoartrosis, reciben tratamiento el 85%. El otro 15% no reciben tratamiento. Ahí ya nos da para reflexionar y para pensar. Y dentro de ese tratamiento, en el 77, bueno, casi 78%, el manejo de dolor es algo importante en este tratamiento. Por supuesto que sí, porque lo que decíamos, la enfermedad degenerativa, la osteoartrosis, genera dolor, ¿vale? Entonces, no podemos permitir que un paciente tenga dolor por el compromiso ético que tenemos con nuestra profesión y luego por todas las consecuencias que va a generar el dolor, ¿no? Consecuencias a nivel del sistema nervioso simpático en su rama, o sea, en el sistema nervioso autónomo en su rama simpática, ¿no? Y que van a ser consecuencias a todos los niveles. Entonces, ¿cómo la diagnosticamos? La verdad es que la estamos diagnosticando tarde y la estamos diagnosticando mal, ¿vale? Normalmente, ¿qué es lo que hacemos? Pues normalmente observamos al paciente, ¿no? Y si vemos un paciente así, pues obviamente algo está pasando. Y este es un pastor alemán que es mayor, que está cojeando. Pues bueno, pues es que tiene osteoartrosis. ¿Se ha fracturado de repente? Hombre, pues ya sería raro, ¿no? Salvo que tenga a lo mejor una fractura patológica por un proceso oncológico, pues bueno, ya sería raro. Este animal, pues es evidente que tiene osteoartrosis. Pero es que este animal, si yo os digo, este no es tan mayor, ¿vale? Fijaos, sí que es verdad, la condición corporal es bastante llamativa, ¿vale? Que está pasadito de peso, pero fijaos cómo está bajando, ¿vale? Obviamente, esto no es normal. Un gato no baja así, ¿sabes? Un gato salta desde arriba y ya está. O sea, a este gato le cuesta bajar, hace en apoyo y bueno, evidentemente, pues tiene dolor. Además, enseguida, pues tiende a no caminar más y entonces, la observación es un punto muy importante de cara al diagnóstico y es lo que puede hacer saltar la alarma de que a lo mejor algo está pasando ahí. Tras la observación, lo que vamos a tener que hacer es explorar, ¿vale? Tenemos que hacer una exploración física general. Exploración física general, estoy hablando de pues, exploración de mucosas, hidratación, tiempo relleno capilar, cómo están los ojos, cómo están los oídos, cómo está el reflejo traqueal, la auscultación, palpación abdominal, un poco todo, temperatura. Todo tenemos que verlo, porque es que a lo mejor tenemos dolor o tenemos una cojera incluso secundaria a otro tipo de patología, ¿vale? Entonces, bueno, habría que verlo bien. Pero ya cuando vemos que, en cuanto a su exploración física general, no detectamos ninguna enfermedad sistémica, nos vamos a ver si hay algo que le duele, una exploración nociceptiva. Vamos a ver con una exploración pasiva en la cual, oye, ¿cómo está la musculatura? ¿Tenemos alguna zona atrófica? ¿Tenemos algún tipo de asimetría? ¿Vale? Y luego una exploración activa en la que vamos a valorar efectivamente el rango de movilidad, ¿vale? Se podría incluso valorar los ángulos y luego puntos de dolor, puntos que al animal le molesta, en especial cuando estás presionando, cuando estás movilizando esa zona. Entonces, eso nos va a orientar un poco a dónde pudiera estar el problema, ¿vale? ¿Y después qué vamos? Pues vamos a intentar confirmar la lesión. Entonces, claro, lo que solemos pensar es, oye, si tenemos una lesión, vamos a hacer una radiografía. Y sí, obviamente hay veces que se ve. Fijaos cómo en la radiografía que vemos el codo pues está destrozado. Tenemos signos de esclerosis, tenemos signos de osteofitos, tenemos de todo, ¿no? Un codo que no sean, los codos no son así. Pues obviamente aquí es claro. Pero tengamos en cuenta estas premisas con el tema de la osteoartrosis. Y es que el inicio es silencioso. Al principio hay cambios bioquímicos celulares en el cartílago y en la membrana sinovial, sin que haya signos radiológicos que sean evidentes. Entonces, y lo que os decía, ¿en qué momento empieza una osteoartrosis? No lo sabemos. O sea, en una osteoartrosis comienza y nosotros no somos capaces de saber, oye, ha empezado en este momento. Un cuadro de vómito sabes cuándo empieza a vomitar. ¿Sabes? Un proceso gastroentérico
también empieza pues, cuando tienes vómitos, cuando tienes diarreas, una diabetes empieza cuando tienes la glucosa por las nubes y esto es así. Pero ¿cuándo empieza nuestra artrosis? Es que empieza poco a poco, es una línea como muy difusa, ¿vale? Entonces, luego los métodos tradicionales, hablando de las radiografías, por ejemplo, tienen cierta limitación porque van a detectar alteraciones óseas como osteofitos, articulaciones, más cuando estamos hablando de que ya son unas etapas más tardías, ¿vale? Entonces, si nos esperamos a tener una lesión evidente en radiología, probablemente ya estemos llegando tarde. Lo de tarde pronto es subjetivo, porque nunca es tarde para poner un tratamiento analgésico, por supuesto. Por supuesto. O sea, a mí en la unidad del dolor me llegan animales que vienen realmente tarde y o sea, no es un criterio de exclusión en absoluto, ¿no? Para tratar a un paciente. Es decir, pero sí que llegamos, o sea, pudiéramos haber hecho mucho más por ese paciente si hubiéramos tratado antes, de cara a pues, mantener la musculatura, ni más ni menos, mantener la movilidad. Y luego, también lo hemos comentado en alguna presentación, es que el dolor crónico, cuando se instaura, esa sobresaturación de los nervios periféricos, incluso del segmento medular a donde van esos nervios periféricos, al final con esta sobresaturación, acaba habiendo una neuroplasticidad, ¿vale? Y tú puedes tratar muy bien la articulación, pero ya no solo vale con eso. Ya tienes un componente neuropático que va a estar muy involucrado en el dolor de este paciente. Entonces ya no es solo la articulación, ahora es la articulación, los nervios periféricos, el segmento medular y la percepción que tenemos del dolor a nivel de la corteza cerebral. Entonces, en ese sentido, si llegamos tarde, es más difícil controlar este dolor, ¿no? Y luego hay mucha variabilidad individual, y esto lo sabemos. Hay variabilidad individual con el dolor, siendo que la osteoartrosis lo que genera sobre todo es dolor, pues también hay gran variabilidad individual aquí. Porque varía mucho entre razas, articulaciones, nivel de actividad y luego el cómo un paciente responde al dolor. Eso es tremendamente variable. Y podemos encontrarnos animales que van cojeando, que tú no sabes ni cómo pueden andar, pero que tiran para adelante, y animales que no quieren andar y casi no, o tú estimas que no deben tener mucho dolor, aunque esto de estimar el dolor es muy complicado, ya lo veíamos, pero al final, según la lesión que tiene, pues piensas que no debería tener tanto dolor. Pero al hilo de esto, también comentar, no hay una correlación exacta entre la lesión y el dolor. Puede haber lesiones tremendamente fastidiadas con poco dolor y al revés, ¿vale? Entonces, todo esto dificulta mucho las cosas. ¿Y qué es lo que podemos hacer o se podrá hacer en el futuro? Fijaos, ya empiezan a aparecer estudios, ¿vale? Este estudio es muy interesante, en el cual se evalúa la osteoartrosis en perros con algunos componentes del líquido sinovial, ¿vale? Vemos que en un paciente con osteoartrosis el pH ha aumentado, ¿vale? En el líquido sinovial. En un paciente con osteoartrosis la glucosa del líquido sinovial también aumenta. Y en un paciente con osteoartrosis el lactato del líquido sinovial disminuye, ¿vale? Bueno, son cosas que ya se están empezando a ver, que están hechas sobre todo in vitro, pero quizá más en el futuro pues acabemos teniendo más información al respecto para intentar detectar la artrosis de una manera un poco más precoz. Otras cosas que podemos ver, empiezan a haber biomarcadores para detección temprana y monitorización de la osteoartrosis, ¿vale? Entonces, bueno, simplemente que sepáis que van apareciendo cositas, lo que pasa es que aún de cara, o sea, de manera práctica, creo que tampoco tenemos mucho aún ahí, ¿vale? Y luego, en cuanto a las técnicas de imagen, que quizás son las que estemos más habituados a hacer, por la radiología, pues decíamos que la radiología va a detectar osteofitos, esclerosis, nos va a proporcionar un diagnóstico muchas veces tardío y que en el cual es una imagen en 2 dimensiones, por lo tanto, tenemos ese problema de superposición. ¿Vale? Ya contábamos con esto. Lo que pasa es que es verdad que es una prueba muy sencilla, que está a disposición de todo el mundo y que si tiene osteoartrosis en la radiografía, ya es que no hace falta hacer nada más, ¿sabes? Pues ya está, ya es lo que tenemos que... Hemos detectado la lesión, vamos a establecer un tratamiento. Ahora bien,
Si no detectamos una lesión, nosotros creemos que puede haber osteoartrosis, hay que tratar. Hay que tratar y después ver respuesta al tratamiento, ¿vale? En cuanto a, sobre todo, el dolor me estoy refiriendo, ¿vale? En cuanto a otra técnica de imagen más avanzada, tenemos el TAC. En el TAC podemos detectar lo mismo, porque al final es una técnica radiológica, ¿no? El TAC, pero en el cual tenemos muchísima más precisión, podemos detectar microosteofitos, podemos detectar esclerosis temprana y es un diagnóstico más precoz. Y luego, por último, tenemos la resonancia magnética, de que ya está, o sea, hay menos disposición de esto. Y aquí nos pueden valorar los tejidos blandos, el cartílago, los ligamentos, la médula ósea, y también nos permite un diagnóstico precoz. ¿Qué es mejor el TAC o la resonancia? Pues los dos son muy buenos y valen para cosas diferentes. O sea, el hueso, todo lo que es la parte ósea, se detecta mejor en el TAC, la parte de tejido blando se detectará mejor en resonancia magnética. ¿Vale? Y luego, ¿qué características tiene el dolor de tipo osteoartrósico? Pues bueno, aquí nos pueden doler varias cosas, ¿no? Digamos, al margen de que después la cronicidad nos pudiera generar un componente neuropático que mencionaba antes, ¿no? Entonces, este dolor articular suele estar bien localizado, suele ser secundario a la inflamación y puede sufrir reagudizaciones cuando esa articulación está sobreestimulada, digamos, ¿vale? Luego, cuando hay un dolor óseo, la localización ya es más difícil. Ya no sabes muy bien qué es lo que está doliendo. Y esto es por las fibras que lo inervan. O sea, con unas fibras C mielínicas, pues no están tan localizados. El movimiento va a hacer que empeore ese hueso, o sea, perdón, ese dolor óseo, y tiene unas características, o sea, o podemos caer en el dolor irruptivo incidental, que quiere decir, es esta agudización del dolor que ocurre de repente secundario a algo, es decir, secundario a un incidente que se haya podido producir, ¿vale? Y después, por último, también puede haber un dolor muscular, que también tiene una difícil localización, ¿vale? Tú sí, mediante la exploración nociceptiva, tú puedes detectar esos puntos gatillos, ¿no? Donde pueda haber más dolor localizado. Y luego, pues también va a estar muy relacionado con los ligamentos, con los tendones, en los cuales que están relacionados con este músculo, ¿vale? Luego, en cuanto a una gráfica que, vamos, que la he hecho yo, ¿sabes? Pero que podría ser válida perfectamente, y os explico, de cómo puede ser el dolor en un proceso osteoartrósico. Y un poco lo que intenta representar es que esto no es estable, ¿sabes? O sea, los pacientes con patología osteoartrósica tienen muchas variaciones, es algo muy dinámico. Y esto es muy dinámico porque la actividad del paciente puede cambiar, puede ser que se mueva más, se mueva menos, la temperatura, la humedad, hay muchas variables. Entonces, si nosotros establecemos una analgesia después de detectar el dolor por primera vez, cabe la posibilidad de que consigamos una mejoría. Y después, pues, nos mantenemos por debajo de esta analgesia y entonces tenemos digamos, una patología controlada. Perfecto. Pero puede llegar el momento en el que, efectivamente, por X motivo, se nos genere una agudización de este dolor y tengamos, pues, que aplicar más analgesia o intentar controlarlo de alguna manera para después intentar mejorar, ¿vale? Entonces, ya os digo, esta gráfica está absolutamente inventada, pero podría representar la realidad perfectamente, ¿vale? El concepto es que entendamos que el dolor secundario a la osteoartrosis es absolutamente dinámico, ¿vale? Más allá de esto, nosotros deberíamos intentar objetivizar el dolor, ¿vale? Es decir, saber cuánto le duele para saber después también cómo de efectivo está siendo nuestro tratamiento. Entonces, para ello, bueno, ya sabemos que el dolor es algo muy subjetivo, que es difícil de contabilizar, pero se han creado escalas de valoración del dolor que intentan objetivizar algo que es subjetivo, ¿vale? Porque son cuestionarios en los cuales se preguntan diferentes ítems y después se establece un sumatorio. Cada uno de ellos, cada uno de estos ítems puede ser subjetivo, pero cuando digamos, juntas todos ellos, acabas objetivizándolo un poco. Igualmente, cada tutor, porque estas son encuestas que se dan a los tutores para que ellos lo rellenen, ¿no? Cada tutor lo va a rellenar esto de manera diferente
Es más, hay estudios hasta que se ven variaciones de la puntuación dependiendo del color del bolígrafo que se le dé. Colores verdes suelen dar unas puntuaciones más bajas y colores rojos, por ejemplo, ¿vale? Pero así como dato. Entonces, quiero decir que aunque esto intente objetivizar, cabe la posibilidad de que haya cierta subjetividad por detrás, que nosotros tendremos que intentar mitigar porque siempre debería rellenar la escala la misma persona y lo importante no va a ser el valor absoluto que le otorguen en un primer momento, sino la tendencia. Es decir, cuando yo paso la primera consulta de unidad del dolor a un tutor, ellos me rellenan esto y me lo rellenan como con miedo. Me están mirando y diciendo, joder, si pongo mucho le va a dar un montón de analgesia, si pongo poco no le va a dar nada. Yo les digo, mira, mi tratamiento no va a depender de lo que tú pongas aquí, porque tú estás rellenando esta escala en función de tus propias experiencias con el dolor, de tu nivel académico, de tu nivel sociocultural, de todo, ¿no? Entonces, es algo absolutamente subjetivo. Pero, como volveremos a vernos en las revisiones, la tendencia sí que va a ser muy interesante, porque tú volverás a rellenar esta escala y otra vez entrarán en juego todas las variables que han entrado en juego hoy. Entonces, esa tendencia sí que nos va a marcar una dirección de hacia dónde va nuestro tratamiento, ¿vale? Así como dato. Os presento dos escalas que son las que normalmente más se utilizan. Está la escala de Liverpool, la LOAD, y está la escala de CBPI, que viene de la Universidad de Pensilvania, ¿vale? ¿Cuál es mejor? ¿Cuál es peor? Bueno, las dos son válidas, las dos son buenas. A mí personalmente me gusta más la CBPI, que tenéis a la derecha, ¿vale? Porque la LOAD es una escala muy buena y evalúa muy bien la cojera, pero la CBPI me parece que evalúa o que acierta más con el dolor en sí mismo. Yo tengo pacientes que después de un tratamiento analgésico cojean igual, pero cojean de manera más feliz. No sé si me explico, ¿vale? Entonces, los tutores me dicen, no, mira, es que Chispi cogía igual, pero antes cuando llegaba a casa no venía a saludarme y ahora viene a saludarme, quiere salir a pasear, demás. Con la misma cojera, por supuesto, claro. Si es que muchas veces controlar el dolor no significa controlar una cojera funcional que haya por detrás, ¿vale? Entonces, en este caso, creo que la escala LOAD daría la misma puntuación. Y sin embargo, sí que estaríamos consiguiendo una correcta analgesia, o una analgesia bastante buena, ¿no? Y en este caso, que os mencionaba en este ejemplo, la CBPI creo que sí que cogería este cambio, ¿no? Esta evolución positiva. Más allá de esto, en el gato, ¿qué podemos hacer? ¿Vale? O cómo podemos detectar si hay dolor articular. Bueno, pues en el gato lo que podemos hacer es una pregunta. Ay, perdón, que tengo un mosquito aquí. Bueno, en el gato podemos ver que este estudio decía que había como 6 preguntas en las cuales hay que contestar sí o no, ¿vale? Si contestamos sí a alguna de ellas, significa que este paciente, perdón, si contestamos sí a todas ellas, es que este paciente está normal. Si contestamos no a alguna de ellas, es que a lo mejor tiene dolor, ¿sabes? Vamos, es como una checklist para hacer un screening. Y esto es lo que podemos valorar. A partir de ahí, si ya detectamos que puede ser que tenga dolor, vamos a intentar objetivizar este dolor. Y para objetivizar este dolor, lo mismo, también hay escalas. Escalas que, por supuesto, son muy diferentes. O sea, las escalas son todas diferentes. Y en esta escala, la FMPI es la que viene de la Universidad de Carolina del Norte y tenemos 9 preguntas con 5 opciones. Lo que pasa es que la primera opción tiene un sumatorio de 0, ¿no? Entonces, al final, la puntuación final pues, es sobre 36. Y en esta escala, lo mismo. Está preguntando, pues, cómo salta, si salta a la altura de la encimera, si salta desde una altura al suelo, cómo lo está haciendo. Y en función de todo esto, lo que vamos a establecer es lo mismo, una puntuación. Una puntuación que se rige por los mismos criterios que mencionábamos anteriormente. Es decir, no importa el valor absoluto de esta escala, porque el tutor es subjetivo con el dolor. Pero después, en la tendencia va a ser muy interesante para ver la evolución, para ver cómo estamos manejando este dolor, ¿no? En cuanto a la tabla que tenéis a la derecha,
¿vale? Esta es una escala que es la CSOM, ¿vale? Que es una escala de medidas del tutor, digamos. Es decir, aquí el tutor tiene que decir de manera absolutamente creativa diferentes ítems y entonces esto lo vamos a valorar, ¿vale? En función de cómo lo está haciendo, de manera sin problema, un poco problemática, bastante problemática, muy problemática o no lo puedo hacer. Y esto es muy interesante, se puede hacer en perro o en gato, pero yo lo pongo en gato porque me parece que en gato tiene mucha importancia, ¿no? Porque al final los gatos son, o sea, los perros están como más estándar, ¿no? Digamos, los perros pues salen a pasear, no sé qué, pero los gatos, o sea, es muy diferente la vida de un gato en una casa u otra. Pues a lo mejor hay un gato que, mira, oye, y además son muy suyos también, ¿no? Entonces, mira, todos los días mi gato se subía a la encimera, a una ventana que hay en la cocina. Y le encantaba subir y se subía fenomenal. Y ahora no puede. Perfecto, pues eso sería uno de los ítems que nosotros podríamos poner aquí. Y estamos hablando de esa ventana de tu casa, es algo muy específico, ¿vale? Entonces, ahora dices que no puede, nosotros establecemos tratamiento y vemos cómo mejora esto, ¿vale? Entonces, estamos haciendo como una escala muy a la carta y es tremendamente válida, ya os digo, para mí en gato mucho mejor, ¿vale? Después, para estadiar la enfermedad, ¿vale? En el perro tenemos el protocolo COAST, ¿vale? Entonces, en este consenso. Esto o sea, viene de un consenso de expertos internacionales en los cuales, o sea, mediante el cual acaban sacando una puntuación, ¿vale? En el que se puntúa el perro, se puntúa la articulación y se hace o sea, también con radiografía, ¿vale? Con esta prueba. Entonces, en todo esto se acaba sacando un estadiaje. Un estadiaje que, fijaos, hacia abajo tenemos las fases. En una fase preclínica tenemos la fase 0, la fase 1, ¿vale? La fase 0 es un paciente absolutamente sano, sin ninguna predisposición ni nada. La fase 1 es un paciente que clínicamente es normal, pero que tiene factores de riesgo, ¿vale? O sea, cualquiera, ¿no? O sea, a lo mejor una cirugía previa o lo que sea, ¿vale? Perdón, esto es solo para perro, ¿eh? Solo para perro. Y luego en la fase clínica ya tenemos el COAST 2, 3 y 4. El 2 sería una osteoartrosis leve, el 3 una osteoartrosis moderada y el 4 una osteoartrosis severa, ¿vale? Entonces, con esto es muy interesante porque nosotros podemos intentar estadiar el nivel de artrosis de nuestro paciente y en función de esto se establece un tratamiento recomendado, ¿vale? Un tratamiento recomendado que absolutamente es libre, ¿no? Son unas recomendaciones, pero que ahí vemos, pues, básicamente está un poco todo, ¿no? Y un poco, pues, qué cosas o qué tratamientos tienen más evidencia o menos evidencia, ¿vale? Donde, si os fijáis en este, por ejemplo, ¿vale? Lo que está en verde, porque no os he puesto la leyenda, disculpad, pero os la canto. Este, por ejemplo, lo que es el verde clarito con la letra negra es una recomendación minoritaria. El verde, este de aquí, el verde con la letra en blanca es una recomendación mayoritaria, ¿vale? Sin embargo, el verde oscuro con, o sea, con la letra blanca, pero bueno, es otro verde, ¿no? Un verde más oscuro. Pues esta es una recomendación unánime, ¿vale? Entonces, es muy interesante y al hilo de esto os voy a explicar después los principales tratamientos, ¿vale? Entonces, ¿cómo vamos a tratar esta osteoartrosis? Y es que, obviamente, tenemos que plantearnos como 3 pilares de tratamiento. Tenemos que plantearnos analgesia, porque decíamos que esta osteoartrosis lo que va a generar, o de lo principal que va a generar, es dolor. Tenemos que plantearnos un control de peso, que no siempre es adelgazar, es controlar de peso. O sea, es algo que siempre pienso en estas consultas y lo menciono. Y si el animal está bien de peso, yo digo, mira, tu animal, tu mascota está bien de peso, no tiene que subir. Y si está gordo, pues le digo, mira, oye, pues tiene que adelgazar. Bueno, no digo gordo porque le sienta mal, pero digo, oye, tiene que perder peso, ¿sabes? La condición corporal está alta.
Y luego el ejercicio físico es algo también extremadamente importante, porque estos son pacientes que, por supuesto, no tenemos que, o sea, no tienen que estar en reposo, tienen que seguir moviéndose, tienen que hacer vida. Esto es crónico, o sea, les va a acompañar el resto de sus días. ¿Vale? Entonces, no podemos dejar a un animal en reposo por tener osteoartrosis, no debemos. ¿Vale? Y después, en cuanto a este control de peso, una pequeña aclaración. Hay muchos estudios al respecto, ¿no? De que la obesidad está muy relacionada con la enfermedad articular y, y que al final, pues hay una predisposición clara. Una predisposición clara que no es solo por el estrés mecánico, ¿vale? El estrés mecánico que produce ese incremento de peso sobre la articulación, sino que es que además en el tejido adiposo hay sustancias proinflamatorias que van a generar más dolor. Es decir, eso es para decirse a los tutores así, tal cual. Es decir, tu mascota, si no pierde, o sea, el que esté gordo le está generando dolor. ¿Vale? Fijaos este estudio. Este estudio está hecho en ratones, ¿eh? No está hecho en perros, tampoco en gatos, pero bueno, está hecho en ratones. Entonces, hay unos ratones en los cuales se les genera una osteoartrosis de manera iatrogénica. A los ratones modificados genéticamente que no tienen grasa, no tienen dolor. Y a los ratones convencionales, esta osteoartrosis les genera dolor. Hasta aquí, bueno, ya es llamativo, ¿no? Que los ratones sin grasa pues no tengan dolor. Pero es que, fijaos después lo que hacen, ¿no? Les hacen un implante de tejido adiposo a estos ratones sin grasa y les aparece el dolor. Pues fijaos la relación que hay del tejido adiposo con el dolor. Sí, me parece súper llamativo este estudio, ¿sabes? O sea, como además muy bestia. Entonces, ¿la obesidad incrementa el dolor en nuestros pacientes? Por supuesto, por supuesto. Y es algo que tenemos que tenerlo implantado, ¿eh? Más allá de esto, ¿qué podemos utilizar? Pues decíamos, control de peso, opioides, AINES, gaviprán, paracetamol, metamizol, los anticuerpos monoclonales, gabapentinoides, antagonistas. Tenemos un montón de cosas que podemos utilizar. Os voy a hablar de las que quizás están, de las principales, de las que están más estandarizadas, ¿no? O de las más típicas, hablando de articulación. Volvemos a hablar del control de peso. De cara a la masa muscular, de cara al sufrimiento articular por el peso en sí mismo y de cara a estas leptinas, a estas sustancias proinflamatorias que nos va a generar el dolor. ¿Vale? Después los antiinflamatorios. Los antiinflamatorios son uno de los pilares fundamentales en el tratamiento de la osteoartrosis. ¿Vale? ¿Por qué? Porque al final, bueno, no hace falta que os diga el mecanismo de acción en ese ciclo, esa inhibición de las ciclooxigenasas. ¿Vale? Tenemos diferentes tipos de antiinflamatorios, los no selectivos, como la aspirina, los preferenciales, como meloxicam caprofeno, los selectivos, como robenacoxib, venflicoxib, o los duales, que no se están utilizando, ¿vale? Aquí en Europa. Entonces, al final estos antiinflamatorios van a ser muy importantes porque la enfermedad degenerativa articular va a cursar con inflamación. ¿Es un problema inflamatorio puro? No, es un problema degenerativo, ¿vale? Pero va a generar inflamación y va a generar dolor. Entonces, son tremendamente efectivos los antiinflamatorios al respecto. Hablamos de antiinflamatorios no esteroideos, os lo menciono aquí, pero en esta cascada también se mencionan los corticosteroides que, os dejo aquí un apunte, en tratamientos refractarios de antiinflamatorios pues pueden tener cierta cabida y a veces puede funcionar, ¿vale? Os menciono también por aquí abajo el gapiprant, ¿vale? El gapiprant es este fármaco que actúa solo sobre la subunidad de la prostaglandina 4, ¿vale? Que es la que está más relacionada con el dolor. Lo que pasa es que te deja fuera muchas otras. Entonces, el gapiprant es menos efectivo, pero es mucho más seguro. ¿Y seguro en función de qué? Pues en función de los efectos secundarios. Porque los antiinflamatorios son, en general, muy efectivos, pero también tienen sus efectos secundarios.
Entonces, tiene efectos secundarios a nivel de la coagulación, que esto es poco importante. A nivel digestivo, que esto es muy importante. A nivel renal, medianamente importante, y a nivel hepático, medianamente importante. ¿Vale? Entonces, vamos a tener que ir revisando a estos pacientes. Es decir, ¿qué recomendación de antiinflamatorios da el protocolo COAST, por ejemplo? Pues la dosis mínima efectiva. Aquí no estamos para inventarnos nada. Aquí estamos para iniciar con un tratamiento en base al prospecto, pero después sí. Después tú puedes ir monitorizando al paciente e ir disminuyendo dosis a conseguir esa dosis mínima efectiva. Pues como hacemos con una anemia hemolítica y los corticosteroides. Pues como hacemos con una poliartritis con los corticosteroides. Vaya, o como hacemos con los corticosteroides para cualquier cosa, me parece. Entonces, aquí también, esta dosis mínima efectiva, ¿no? Y, bueno, también habrá que ir chequeando periódicamente este tratamiento antiinflamatorio. Luego en las preguntas seguro que sale algo de esto de la duración de los AINES y demás. Luego mencionamos. ¿Vale? Este es el Gabipran que mencionábamos antes. ¿Vale? Entonces, es muy interesante este nivel. ¿Vale? Para estos pacientes en los cuales poner un antiinflamatorio al uso, pues me da un poco de miedo, ¿no? O simplemente, pues quiero a lo mejor funcionar de manera un poco más segura, pensando a largo plazo, y a lo mejor pues vamos a ir con esto. Anticuerpos monoclonales, ¿no? Del factor de crecimiento nervioso. Bueno, pues aquí ya tenemos, ¿no? Los típicos, el Solensia, el Librela. Efectivos, muy efectivos. Inocuos, pues no, ya estamos viendo que no. Y con problemática, pues sí, estamos viendo que sí. Entonces, os los tengo que mencionar, es un tratamiento muy eficaz, pero que es, así en términos generales, hay que usar con cabeza. No es este tratamiento que ha venido a revolucionar la osteoartrosis y todo el resto no sirve para nada. Por supuesto que no. Ahí ese pensamiento justamente es el problema. No tenemos que perder de vista la filosofía de la analgesia multimodal, que es la que va a marcar una buena efectividad del tratamiento. Y luego, en cuanto a los nutracéuticos, muy importantes porque lo que estamos planteando son tratamientos a largo plazo. Esto es una enfermedad crónica en la cual una vez se diagnostica, yo les digo a mis pacientes, digo, mira, yo he venido, si me dejáis, he venido para quedarme. ¿Sabes? Yo ya voy a acompañaros en la vida de Chispi hasta que fallezca. ¿Sabes? Entonces, en función de que estamos planteando un tratamiento tan a largo plazo, tenemos que plantear fármacos o productos o nutracéuticos, de aquí este estudio, seguros. ¿Vale? Y los nutracéuticos son bastante seguros, ¿vale? Entonces, esta es una revisión sistemática, un metaanálisis sobre los diferentes nutracéuticos que tenemos y cómo, qué efectividad tienen frente al dolor, a la osteoartrosis, ¿no? Al dolor articular. Entonces, fijaos, en azul vemos que hay un buen efecto. En verde, un efecto leve. Y en morado, está sin efecto. Fijaos como las dietas terapéuticas, bueno, tienen buena efectividad. Los ácidos grasos tienen muy buena efectividad. Fijaos, de los nutracéuticos son los que más efectividad tienen. El colágeno desnaturalizado tiene una buena efectividad. Los condroprotectores al uso con condritin, con glucosaminoclanos, los glucosaminoglicanos, pues no tienen efectividad prácticamente. Y luego el CBD, los cannabinoides, sí que tienen efectividad, una efectividad pero quizá más leve. Entonces, fijaos cómo la eficacia de los ácidos grasos omega 3 es muy interesante. ¿Y por qué estas dietas terapéuticas tienen buena efectividad? Porque muchos de ellos tienen ácidos grasos omega 3. ¿Vale? Entonces, y fijaos, mira, voy a tirar para atrás un segundo en una que os quiero enseñar. En el COAST que mencionábamos antes, aquí es lo que dice también, ¿no? En este consenso hay una recomendación unánime desde la osteoartrosis leve, ¿vale? A que el paciente esté suplementado con ácidos grasos omega 3, también con la dieta articular. Sin embargo, el resto de nutracéuticos tiene una recomendación más minoritaria, salvo los suplementos con CBD de cannabinoides, que aquí tienen una recomendación mayoritaria, ¿vale?
Pero fijaos cómo está bastante estandarizado que esto es así. Y está bien, ¿no? Porque todos los estudios van un poco en la misma línea y eso nos deja las cosas un poco claras. En cuanto a los ácidos grasos omega 3, ya se vio que los omega 6 no son tan buenos como pensábamos, que los omega 3 son más guay de lo que pensábamos, ¿no? Y aquí tenemos el papel de las resolvinas. Es decir, los ácidos grasos omega 3 son el sustrato que van a generar las resolvinas. ¿Y qué son las resolvinas? Las resolvinas son estas sustancias que nos van a ayudar o que nos van a generar la resolución de una inflamación. ¿Y qué es lo que está pasando aquí? Pues que obviamente en una osteoartrosis tenemos una inflamación constante, ¿sabes? Entonces, a cada paso que doy, esta rodilla en la cual tengo artrosis genera inflamación. Entonces, yo tendré que ir contrarrestándola, ¿vale? Si alguien se da un golpe en la pierna, se va a generar una inflamación. Y después, sin tomarse nada, se va a generar una desinflamación posterior. Bien. Pero cuando la inflamación es constante, digamos que las resolvinas también tienen que ir de manera constante, ¿vale? Entonces, estos suplementos con ácidos grasos omega 3 son muy interesantes. Y en cuanto al resolviga en concreto, como ya te está aportando directamente las resolvinas, son muy interesantes, ¿vale? Porque, no sé si lo pongo aquí, vale, también si en esta ecuación metemos los antiinflamatorios, también tenemos algo diferente y es que, fijaos cómo hacen falta estas este sistema de las COX, ¿vale? Las ciclooxigenasas, hace falta para generar tromboxanos, prostaglandinas que generen dolor, sí. Pero es que también hacen falta para generar resolvinas que generen resolución. Entonces, si nosotros damos antiinflamatorios, estamos inhibiendo el dolor, pero también la resolución, ¿vale? Y esto pues es un poco problemático, ¿vale? Fijaos, entonces, ¿qué elegimos? Elegimos antiinflamatorios, elegimos ácidos grasos omega 3, pues quizá lo mejor no sea elegir, ¿no? Quizá tenemos que plantearnos que cuando nosotros damos un antiinflamatorio, pues lo rojo es sin nada y lo azul es con antiinflamatorio. Si nosotros damos un antiinflamatorio, se va a generar una inflamación menor, pero que dura lo mismo. Si nosotros damos ácidos grasos omega 3 o resolvinas, lo que vamos a obtener es una inflamación que llega al mismo nivel, pero que dura menos. ¿Y qué es lo que vamos a obtener si combinamos ambas? Pues que vamos a conseguir efectivamente una inflamación que va a ser menor y que va a durar menos. Y creo que quizá es lo más interesante, ¿no? Es esa combinación la que nos va a dar una mayor efectividad, repito, planteando esto como un tratamiento a largo plazo, puesto que es una patología crónica en la que vamos a jugar a largo plazo, ¿vale? ¿Qué más cosas tenemos? Tenemos este colágeno desnaturalizado tipo 2. Es interesante, ¿vale? Entonces, os lo explico brevemente. Un poco la manera de funcionar es como una hiposensibilización de dermatología, de problemas alérgicos. Es decir, tú estás sometiendo al sistema inmune a pequeños fragmentos de colágeno desnaturalizado. Y este sistema inmune se va a ir dando cuenta de que no es tan problemático. Entonces, en teoría, la inflamación que se va a generar cuando se expone este cartílago va a ser menor, ¿vale? Entonces, bueno, ya veíamos que tiene cierta efectividad, ¿vale? Menor que la de los ácidos grasos, pero que, pues, bueno, puede ser interesante también, ¿no? ¿Qué más tenemos? Tenemos los cannabinoides. Los cannabinoides sabemos que nosotros tenemos un sistema endocannabinoide, igual que tenemos un sistema opioide interno, ¿no? De endorfinas, pues el CBD, que no es otra cosa que son fitocannabinoides, lo que van a generar es la liberación de anandamida, que es este neurotransmisor relacionado y al final va a disminuir el dolor. También la inflamación y también en cuanto al sistema inmune, en cuanto a la microglía, por ejemplo, del sistema nervioso, es bastante interesante, ¿vale? Con una eficacia menor, pero muy amplia, digamos. Y luego tenemos técnicas de intervencionismo, por ejemplo, técnicas en las cuales, pues, ya cuando las cosas son un poco más graves,
más refractarias o simplemente cuando queremos una evolución más rápida, ¿vale? O sea, por ejemplo, me vienen pacientes a la unidad del dolor de decir, mira, yo no lo quiero ver más así. O le das calidad de vida o lo eutanasio. Bueno, macho, pues aquí no podemos ir poco a poco, ¿sabes? Aquí tenemos que ir con intervencionismo y hacerlo un poco más intensivo. Pues bueno, pues puede ser interesante, ¿vale? Y luego estimulación cognitiva. No podemos perder de vista que si el dolor atenta a nuestra calidad, a la calidad de vida, tenemos que tratar esa calidad de vida. Y también esto está muy relacionado con el sistema placebo, ¿no? Con el efecto placebo, perdón. El efecto placebo hace que las expectativas positivas generen efectivamente menos dolor, ¿vale? Entonces, si un paciente, si una mascota es feliz, va a tener menos dolor. Entonces, perdonad porque es un poco difícil de explicar, pero seguro que me seguís. Estoy convencido que me seguís. Tenemos que hacer que nuestros pacientes sigan siendo felices. Si un perro es feliz cuando le tiran la pelota, un perro con artrosis le tienen que tirar la pelota. Se la tirarán más cerca y más despacito, pero tiene que seguir siendo feliz, ¿vale? Y luego la rehabilitación, lo mencionamos al principio, me parece una rama interesantísima y muy importante donde también hay que abordar, muy relacionado con la función motora, ¿vale? También con el dolor, pero sobre todo para mantener ese sistema muscular adecuado, ¿vale? Luego tengo un par de casos clínicos, no sé si a lo mejor me va a dar tiempo. Elsa, no sé si estás por ahí, Sí, pero yo creo que sí que podemos tiempo, verlos. ¿no? Venga, Sí. vale, pues allá vamos. Entonces, un par de casos clínicos. El primero de ellos es Cody, que es un paciente pitbull de 10 años, de 55 kilos, que estaba en tratamiento con Librela, ¿no? Y Cody lo vemos así. Entonces, obviamente, vemos a un paciente así y no hace falta ser muy listo para pensar que tiene dolor. Es un paciente que no quiere andar, no quiere correr, está mirando a todos lados y luego cuando camina tiene una cojera, ¿vale? Entonces, ahí vemos este paciente sale la imagen, le hacemos la exploración física, ¿vale? Vemos que el apoyo, la marcha, una exploración pasiva parece que hay un poquito de contractura del bíceps braquial, hay una exploración activa. Realmente aquí no había duda de que efectivamente tiene un codo que está destrozado. Fijaos, incluso esta fractura antigua había fragmentado aquí un tornillo, pero el codo está francamente mal. Bueno, pues algo tenemos que hacer. Entonces, ¿cómo vamos a abordar este dolor? Pues lo abordamos mediante la escalera analgésica de la OMS, en la cual empezamos con paracetamol, con AINES, con opioide débil. Ya no estamos en esas, ¿no? Entonces, este paciente tenemos que pensar algo diferente. Hicimos un intervencionismo analgésico en el que hacemos un bloqueo RUM proximal, en este caso con bupivacaína, con dexamethasona y con dexametasona, ¿vale? ¿Por qué? O sea, yo aquí realmente estoy haciendo un bloqueo del nervio, ¿vale? Del nervio RUM, o sea, con el bloqueo RUM, del radial, del ulnar, del músculo cutáneo y del medial. No estoy tocando la articulación, pero es que estos nervios están saturadísimos. Entonces, estás yendo al componente neuropático de este paciente, ¿vale? Y además le estás dando una pausa de unas horas en cuanto a la bupivacaína, ¿no? Pero claro, eso no puede ser solo eso. Luego, ¿el tratamiento cuál puede ser? Pues debería ser pérdida de peso, ¿vale? Veíamos que está bastante pasado. En este caso pusimos un antiinflamatorio, usamos carprofeno. ¿Usar carprofeno por qué? Usamos carprofeno porque es el que la tutora ya le había dado en otras ocasiones, la tutora quería utilizar sabíamos que le sentaba bien. Listo, si es que no pasa nada. Al final, la verdad es que tampoco hay un antiinflamatorio mejor que otro. Hay un antiinflamatorio que le funciona a este paciente en concreto mejor que otro, pero no lo sabéis hasta que lo uséis. Esto pasa igual que en personas. Personas a las que, oye, yo me tomo un ibuprofeno y no me hace nada. Me tengo que tomar un naproxeno. Oye, el paracetamol, que no es un antiinflamatorio, pero el paracetamol a mí me funciona muy bien. Oye, pues a mí no hace nada. Es que hay mucha variabilidad individual, ¿vale? Pues en este caso usamos carprofeno. Empezamos a 2 miligramos kilo cada 12 horas.
sabéis la dosis del prospecto, o sea, sin inventarnos nada nuevo, acabamos pasando a 1 miligramo kilo cada 12 horas y seguía siendo efectivo. Gabapentina también por este componente neuropático, el CBD y los ácidos grasos omega 3, ¿vale? Utilizamos el Resol Omega. Entonces, ¿qué vimos aquí? Hicimos escalas. Y en estas escalas utilizamos, bueno, aquí veis la escala VAS y la DIVAS, que esta es la visual analógica y la DIVAS es la visual analógica, pero de manera dinámica. Es decir, la VAS la va a rellenar el tutor, la DIVAS la relleno yo, ¿vale? La rellena el clínico. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Tenemos un paciente en el cual empezamos a tratar, gracias a este intervencionismo analgésico sobre todo, mejoró muchísimo. Y el tratamiento analgésico de soporte, porque yo no volví a hacerle un bloqueo a este animal después, fue mejorando mucho. O sea, perdón, lo mantuvo muy bien, ¿vale? 10 es lo máximo, 0 es lo mínimo. Entonces, fijaos cómo se mantuvo bastante bien, ¿vale? Y ahí lo veis. Y luego la CBPI, que es esta escala en la cual es el tutor el que va a rellenar. Esta escala va sobre 100. Vemos que efectivamente también hay una mejoría y después hay un mantenimiento. ¿Vale? Es bastante proporcional, ¿no? Y así es como veíamos a Cody después, ¿vale? Ahí lo veis. Y bueno, pues es un paciente que es otro, ¿vale? Sigue estando gordo y posiblemente siga cojeando, aunque parece que cojea menos. Pero se le ve feliz. Tiene otra cara, ¿sabes? Y quiere jugar y tal. Está centrado en otras cosas más allá de su propio dolor. Vale, pues os voy a comentar otro caso y este es un gato, que es quizá un poquito menos habitual, pero ¿por qué es menos habitual? Porque están más infradiagnosticados. Fijaos que lo que es la incidencia de osteoartrosis es igual o mayor. Entonces, ahí tenemos. Hemos visto un gato, 8 años. 8 años tienen como un 60% de tener posibilidad de tener osteoartrosis. Vale. Con una condición corporal de 8/9, o sea, pasadito de peso, pues hay más posibilidades. Y oye, viene porque tiene dificultad para defecar. Fijaos qué motivo de la consulta más extraña para una unidad del dolor. Pero es que el dolor puede generar esto y muchas otras cosas. Entonces, efectivamente, le pasamos como ese pequeño screening, ¿no? Oye, ¿creemos que tiene dolor? Fíjate, ¿podría responderme que sí a todo? Que no, que va, hay muchas cosas que no puede hacer o que le cuesta. Pues listo, es que a lo mejor tiene dolor. Y aquí vemos, ¿vale? Antes os ponía un vídeo de este mismo paciente. Fijaos, no es normal que un gato baje así pensándoselo tanto, con cuidado. Ese apoyo intermedio, ¿veis? Eso no es normal. Quiero que caiga así como un saco de patatas, ¿vale? Fijaos a la hora de subir, ¿vale? Mirad en este vídeo del medio. También, o sea, sube como poco a poco, como que le cuesta, ¿vale? Y luego, ¿cómo juega este gato, no? Pues juega tumbado. O sea, es que, a ver, que puede ser que tú estés jugando con tu gato de 2 años con perfecta condición corporal y resulta que también juega así tumbado y no se mueve mucho. Pero seguro que en otra ocasión se mueve mucho más. Este gato no lo hacía. Solo lo hacía así porque no se sentía cómodo de ninguna otra manera, ¿vale? ¿Cómo debe saltar un gato? Un gato debe saltar así. O sea, un gato debe saltar sin pensárselo. ¿Y cómo debe jugar un gato? Pues también sin dolor, ¿no? Como más erguido, vamos, sin pensar en nada más que en el juguete. Cuando piensa en cómo tengo que hacer para que no me duele y demás, es que efectivamente te duele. Fija las radiografías, ¿vale? Tiene dificultad para defecar, claro, ¿cómo no? ¿Sabes? Fijaos esta discoespondiloartrosis, ¿vale? Fijaos las caderas también, ¿vale? Entonces, aquí sí ya tenemos signos radiológicos. Le hacemos las escalas, le hacemos la FMPI. Fijaos, en un valor de 29/36, bastante alto.
¿vale? Esto es interesante porque ¿cuál es el valor? Aquí no tenemos un valor de corte, no es como una escala de Glasgow, ¿vale? La escala de Glasgow para dolor agudo, porque aquí lo importante es la tendencia. O sea, no hay un punto de corte en el cual, a partir de este punto, dolor crónico. Por debajo es que está bien. Es que depende. Es que depende de la patología, del paciente y del tutor también. ¿Sabes? Entonces, 29 es mucho, todos lo vemos que es mucho, pero no es importante que tenga 29. Lo importante es que tenemos 29 ahora y cuánto tendremos después si establecemos tratamiento. Es esa tendencia que mencionábamos. ¿Cuál fue el tratamiento? El tratamiento fue pérdida de peso, ¿vale? Que queremos objetivo de 5,5. A ver, yo aún estoy, o sea, veo a Alfred cada 2 por 3 y no hemos conseguido ese 5,5 y no sé si lo conseguiremos, ojalá que sí, pero me parece que va a ser complicado, muy complicado. Pero bueno, vamos a plantear reducciones de 200 gramos al mes, vamos a ver, ¿vale? Ejercicio físico, hay que moverse, ¿vale? No hace falta hacer press de banca, pero hay que moverse, ¿no? 2, 3 sesiones diarias de 5 minutos. A ver, esto pues porque los tutores son muy comprometidos, ¿vale? Y sí que puedo meterme en estas cosas. Si no, esto de establecer una tabla como de gimnasio, pues es complicado, ¿no? Y luego, por supuesto, tiene que haber tratamiento farmacológico. Tratamiento farmacológico que nos dé analgesia, porque ¿qué ejercicio físico va a hacer si tiene dolor? Pues es que no va a querer hacer, obviamente, ¿no? Entonces, ¿qué le dimos a este paciente? Fijaos, yo le puse Solensia. Puse Solensia una única administración. ¿Para qué? Para conseguir ese escenario positivo. Para dar un extra de analgesia. Ahora bien, pautado mensualmente, pues mira, a mí no me gusta, ¿sabes? Y sobre todo no me gusta como tratamiento único. Aquí, por supuesto, está la analgesia multimodal. Además de esa Solensia está el meloxicam. Además está el Resol Mega y además está la pregabalina, ¿vale? Y con esto, ¿qué conseguimos? Conseguimos una evolución bastante positiva. Aquí tengo menos datos que con el otro, que con CODI, que es un caso más reciente. Pero efectivamente también vemos que la evolución es muy buena, ¿no? Tanto en las escalas VAS y DIVAS como en la FMPI, ¿vale? Y por mi parte ya estaría, ¿vale? Simplemente para terminar, una frase que me gusta mucho, que no la he dicho yo, ni mucho menos, que la dijo Hipócrates en el 400 antes de Cristo, o sea que ya ha llovido desde entonces, y es que tratar el dolor es una obra divina, ¿no? Entonces, al final, bueno, pues es quizá a mí lo que más me gusta. Y por mi parte ya estaría. Es momento de dudas, que seguro que Sí. hay algunas. Hay algunas ya, si os parece, explico un poquito, muchos ya nos conocéis ya de muchos otros eventos, pero sí que me gustaría hacer un repasito de quiénes somos, ¿vale? Y luego pasamos a las preguntas, que hay unas cuantas. No sé cómo vas de tiempo, Agus, si Dale, tienes. no pasa nada. Sí, estamos Vale. bien. Vale, perfecto, pues venga. Betilea, como sabéis, es un laboratorio que lo que nos gusta explicar es que somos leales al veterinario y esta lealtad la entendemos pues, con tres patas, ¿no?, principales. Una, por supuesto, es el producto, ¿no?, que bueno, muchos ya conocéis nuestro Vademecum. Perdón por el ruido, pero aquí hay unas ventanas que se abren. Ahora tenemos un Vademecum pues, de unas 24 referencias y bueno, vamos a ir creciendo. Pues este año pues, tendremos unas 4 referencias más de aquí a final de año y estamos haciendo un plan de desarrollo del producto bastante intenso, ¿no? Por otro lado, otra pata importante es el modelo, ¿no? El modelo, nuestros productos se encuentran en las clínicas veterinarias y el canal online lo trabajamos solo a través de nuestra web. Con un modelo de referidores, ¿no? Es decir, el cliente cuando compra nos tiene que identificar
quién se lo ha recomendado y de esta manera pues podéis ganar también pues de todas las ventas online que se hacen, ¿no? Es decir, nosotros lo que queremos es que el veterinario que recomienda Betilea no pierda ninguna venta, ya sea por el canal que sea, por el canal en la clínica o por el canal online. Y de esta manera pues que pueda beneficiarse de todas las recomendaciones que hace. Y sobre todo nuestra intención es que os podáis aprovechar vosotros también del mundo online, ¿no? Que parece que se aprovecha todo el mundo menos los veterinarios, pues nosotros os lo ponemos fácil para que podáis aprovecharos de todo este mundo online que existe y que está ahí. Es decir, pues a través de la tienda de Betilea es como si vosotros vendierais el producto en vuestra clínica. Y nada más, ahora mismo estamos trabajando ya con unas 4.300 clínicas, tenemos 7 delegados en toda España que son los que os visitan, nos presentan los productos. Estamos, aparte en España, en 7 países más y bueno, ya llevamos unos 4 años y medio en el mercado. Y muchas gracias, nada más. Dejo de compartir y pasamos a las preguntas. Te voy leyendo si quieres, Agus. No, las tengo ya delante, sí, ya las he cogido. Vale. Entonces, dice, buenas tardes, el tratamiento de la degeneración articular con anticuerpos monoclonales es la pregunta estrella. Hoy vamos a hablar posiblemente del Librela y del Tramadol. En algún momento caerá algo del Tramadol. Vale, lo mencionábamos justo antes el Sayó, y es que ha salido ahora un estudio bastante demoledor sobre los efectos que ya se están viendo a largo plazo con el Librela. En concreto, este estudio es con el Librela, aunque con el Solensia cabe esperar de que sea muy similar. A mí, a ver, os digo, a mí personalmente me parece un gran fármaco. O sea, es un fármaco que ha encontrado su hueco en el mercado y que es muy útil. Lo que pasa es que un único fármaco no puede sustituir la filosofía de la analgesia multimodal que venimos tanto tiempo utilizando y que venimos tanto tiempo recomendando, ¿no? Y es que los anticuerpos monoclonales van a hacer efecto en el factor de crecimiento nervioso, entonces van a hacer efecto en esos nervios periféricos y por lo tanto va a ser quizá lo más parecido posible a una anestesia locorregional que hacemos para una cirugía. Pero fijaos, yo en una cirugía hago una anestesia locorregional y es que además estoy dando un antiinflamatorio. Pero es que además estoy usando probablemente un opioide, salvo que quiera hacer una anestesia libre de opioides, que este es otro tema. O sea, estamos aplicando el concepto de la analgesia multimodal en todas sus facetas. Aquí no hay nada que pueda, digamos, relegar todo el resto de farmacología, ¿no? Entonces, ahí está el problema. En cuanto a su utilización a largo plazo, de manera un poco indiscriminada, es decir, de manera mensual, ¿sabes? Dura un mes, cada mes le pongo esto y no le pongo nada más. Ahí está el problema, ¿sabes? Y precisamente el problema del Librela y el Solensia es que es un fármaco muy efectivo y muy fácil de usar. Y la consecuencia de esto es que evita pensar. Y el problema es evitar pensar, ¿sabes? Porque tú cuando tienes un dolor, o sea, cuando tienes un paciente delante que tienes dolor, tú tienes que intentar diagnosticar el dolor. O sea, el dolor no es, ¿tiene dolor o no tiene dolor? Y esto no es, tengo un bote para dolor leve, un botecito para dolor moderado y un botecito para dolor grave. No, es que no es tan fácil, no es así. ¿Sabes? O sea, tienes que intentar diagnosticar, tienes que intentar ver qué mecanismos fisiopatológicos están relacionados con ese dolor en concreto y entonces actuar en consecuencia. Oye, tenemos un componente nociceptivo secundario a que las articulaciones están afectadas. Listo, perfecto. Pues vamos a intentar tratar con esa inflamación con antiinflamatorios, con ácidos grasos omega 3, para intentar salvaguardar un poco la articulación. Oye, que ha pasado tiempo, se ha cronificado, tenemos digamos, un componente neuropático asociado. Perfecto, pues vamos a abordar este componente neuropático con unos gabapentinoides, con un antagonista en NMDA y demás. Oye, fíjate que es que además, pues claro, parte de la señal eléctrica va a llegar a la corteza cerebral. Oye, pues a lo mejor vamos a utilizar un CBD, vamos a utilizar cosas, ¿no? Entonces, este es un poco el tema. En cuanto a efectos secundarios que se han visto incrementos de déficits neurológicos. Y esto es, o sea, es lo más lógico del mundo, es que tenía que pasar. O sea, es que hacen efecto en el factor de crecimiento nervioso. Es que el factor de crecimiento nervioso no solo se encarga del dolor, es que es el crecimiento nervioso. Entonces, sabemos que el sistema nervioso se regenera mal, pero si es que además de regenerarse mal,
le fastidiamos más, pues es que los déficits neurológicos van a incrementarse. Y eso es lo que estamos viendo. Entonces, yo esto, pues, a ver, yo lo he hablado con gente partidaria, ¿no? En el propio laboratorio. Si me dicen, no, es que la enfermedad avanza. Coño, claro, si lo decíamos al principio, si es que la enfermedad degenerativa es crónica y es incurable. Entonces, avanza, claro, pero avanzaría de la misma manera si no estuviéramos inhibiendo este factor de crecimiento nervioso. Es muy, muy difícil de estudiar esto, ¿sabes? Entonces, ahí estamos. Y sobre todo es que tiene poca vida este factor de crecimiento nervioso, estos fármacos. Entonces, a largo plazo se están empezando a ver cosas, pero que aún no se han visto todas. Se han visto muchas cosas, se han visto pruritos, se han visto cefaleas, cefaleas esto en humanas sobre todo, se han visto déficits neurológicos, se han visto cosas más extrañas que a lo mejor son más difíciles de relacionar, ¿no? Pero bueno, pues es que nos falta ver, es que faltan más estudios. Entonces, a mí es eso, o sea, tiene que prevalecer la analgesia multimodal. Y en esa terapia multimodal, estos fármacos tienen su utilidad, pero solo ahí. No sé si me he extendido mucho, si ha quedado claro. Es que he visto así, antes he ojeado las preguntas y he visto varias, entonces, no sé, a lo mejor las hemos contestado con esto. A ver, espera, Elsa, que estás silenciada. Sí, perdona, sí que hay varias relacionadas. Sí, Vale. bueno, veo la siguiente. Dice, Ujú. usar un AINE no inhibidor de la COX en pacientes mejor que en otro que sí. O sea, los antiinflamatorios inhiben la COX. Otra cosa es el gapiprant. El gapiprant no inhibe la COX en sí mismo. Inhibe un receptor en concreto que es el receptor de la prostaglandina EP4, que es el más relacionado con el dolor. Entonces, en términos generales, ¿cuándo usar una cosa u otra? A ver, así de manera muy resumida, el antiinflamatorio es más efectivo, pero tiene más efectos secundarios. Y el gapiprant es menos efectivo, pero tiene menos efectos secundarios. Entonces, así de manera resumida y mal resumida, si puedes usar un antiinflamatorio, usa un antiinflamatorio. Si te da miedo usar un antiinflamatorio, puedes ir a un gapiprant. ¿Vale? Ese sería un poquito el mal resumen, ¿no? Y en cuanto al antiinflamatorio, ¿cómo usarlo? Empieza la dosis del prospecto, ¿sabes? No somos más listos que nadie. Vamos a seguir las instrucciones. Pero después, sí que si tú haces un seguimiento de ese paciente, intenta conseguir esa dosis mínima efectiva. Esa dosis mínima efectiva que va a mantener el tratamiento y va a reducir los efectos secundarios. Y haz controles. Haz controles para, no sé, cada 3, cada 6 meses, dependiendo un poco del paciente que tengas delante, también los tutores, los implicados que estén, pues para ver que todo efectivamente continúa bien. ¿Vale? ¿Sigo viendo yo las preguntas? Sí, o si quieres para que no tengas que ir buscando, te las leo. ¿Vale? Lo que ¿Qué tú quieras. opinas de la terapia láser y en qué pacientes con osteoartrosis lo usarías? Vale. A ver, de aquí no puedo contestar bien. O sea, me estaría metiendo en terreno pantanoso porque yo no hago rehabilitación. O sea, sé que es tremendamente útil la rehabilitación, pero en concreto la terapia láser no te sé decir cuándo va a ir bien y cuándo va a ir mal. Si no me equivoco, creo que es muy efectiva para estos pacientes, pero es que no te sé decir. O sea, no me atrevo a contestarte, porque a lo mejor lo hago mal, por eso. Vale, a ver, yo creo que hay Sí. muchos que ya hemos... Sí, bueno, ¿cuándo usan los anticuerpos monoclonales? O sea, sí que se pueden usar y yo, por ejemplo, sí que los uso, ¿vale? Lo que pasa es que hay muchas veces que los hago, o sea, los uso una primera inyección, digamos, al inicio, consigo una mejoría que después se va a sostener con la terapia multimodal, que por supuesto he empezado a la vez, he empezado de inicio también, ¿vale? Eso es una opción. Y otra opción es en pacientes que quizá ya son más mayorcitos, que oye, pues un poco como últimas opciones, entre comillas, ¿no? Pero esto de, oye, mira, y muy importante, solo para osteoartrosis. O sea, su indicación solo es para osteoartrosis.
¿vale? Para ese componente nociceptivo, para esa articulación. O sea, he visto absolutas barbaridades. O sea, de un paciente con una hernia discal que lleva Librela, de un paciente felino con dolor orofacial que lleva Solensia. Esto no es así. O sea, no está hecho para esto, ¿vale? Entonces, salvaguardando eso, pues lo uso de esa manera. Pacientes quizá más mayores, pues así. Y luego, por ejemplo, un paciente más joven, más allá de esa administración inicial, ostras, lo intento evitar por todos los medios, ¿sabes? Y esa administración mensual no me gusta nada tampoco, ¿sabes? Intento retrasarlo lo máximo posible también, ¿vale? Es un poco la manera que tengo yo de utilizarlo. Que no, ojo, no quiere decir que sea la mejor, ¿eh? Porque básicamente, justamente como es algo tan nuevo, pues no hay... O sea, el laboratorio dice una cosa, que eso sí que está claro, pero los expertos pues, no se sabe muy bien cómo funcionamos. Muy bien. Efectos secundarios con solencia libre, de esto hemos hablado ya. En el caso de ir bajando la dosis de AINES hasta la mínima eficaz, cada fármaco, debido a su farmacocinética diferente, hay que ver si bajarlo o espaciarlo en función de esto, ¿no? A ver, sí, Sí. estás en la pregunta. Vale. O sea, el cómo utilizar los antiinflamatorios de manera crónica, ¿no? Vale. Es ir utilizando, es intentar conseguir esa dosis mínima efectiva en la cual tú empiezas a la dosis del prospecto y yo, por ejemplo, voy bajando la dosificación. Una vez bajas la dosificación, tú ves en qué punto puedes quedarte. Y después, pues también puedes ir aumentando, digamos, disminuyendo la frecuencia, ¿vale? Y es que a veces cabe la posibilidad de que tú puedas retirarlo. O sea, un animal con osteoartrosis se puede sostener con fármacos más, con productos más seguros, con nutracéuticos, por ejemplo, perfectamente, perfectamente. Porque hay que pensar una cosa, y es que, en términos generales, el dolor llama al dolor, ¿vale? Entonces, si partimos de una situación de dolor crónico, al principio es complicado revertirla. Pero una vez lo consigues, el mantenimiento lo puedes conseguir con nutracéuticos. O sea, es que van a ser mucho más seguros a largo plazo. ¿Vale? Entonces, yo empiezo con antiinflamatorio, le pongo un Librela, no sé qué, le pongo una inyección de ketamina subcutánea, no sé qué. Vale, el Librela ya no lo vuelvo a hacer, no lo vuelvo a usar. La ketamina, por ejemplo, tampoco. El antiinflamatorio lo voy bajando, 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 hasta que me doy cuenta que es que, oye, fíjate, es que lo puedo quitar. Porque ya he dado tiempo al resto de terapia multimodal que está sosteniendo esta eficacia analgésica. Y entre tanto, fíjate que el paciente, pues a lo mejor ha perdido un poco de peso y ahora pues también ha hecho rehabilitación o simplemente más ejercicio físico y la musculatura ha mejorado. Es que a lo mejor puedes quitarlo, el antiinflamatorio. Entonces, lo que es muy importante de estos pacientes es que necesitan revisiones. O sea, esto es un proceso dinámico, ya lo veíamos al principio, pues tienes que estar encima de ellos. Pero luego, por contra, son pacientes muy agradecidos. O sea, son pacientes que me parece que el veterinario, en general, el dolor crónico como que nos molesta, ¿no? Como que pesadez, qué rollo. Y, y a nada que le das un poco de cariño a estos pacientes, un poco de cariño analgésicamente hablando, digamos, es que mejoran muchísimo, ¿sabes? Y hay que hacer seguimiento y van bien, muchos van bien. Seguimos. Tony Romero ay, otra vez el ruido. Perdonad, Uso Nada. bastante el Daxocox, pero en algún perro no he conseguido mucho efecto. ¿Tendría que esperar más tiempo, tipo un mes, o mejor combinarlo con ácidos grasos u otro medicamento? Vale. El Daxocox es enflicoxib, es un antiinflamatorio. Funciona muy bien, ¿sabes? Pero, claro, yo te recomiendo siempre que lo combines, ¿sabes? Porque al final la filosofía de la analgesia multimodal es utilizar diferentes fármacos con los cuales vamos a ir reduciendo la dosis y que entre todos ellos vamos a conseguir un mayor efecto. ¿Vale? Entonces, esperar más tiempo de un mes, es verdad que los antiinflamatorios suelen ser rápidos, ¿vale? Es decir, si en 2 semanas no te ha hecho efecto, o tienes que hacer algo diferente. Es decir, tienes que cambiar de antiinflamatorio porque ya comentábamos antes que hay una
variabilidad individual al antiinflamatorio o no. Y, o sea, porque lo tenemos que hacer siempre, esto sí que os lo recomiendo, combinarlo con ácidos grasos y con otros medicamentos, claro que sí. O sea, hacer una analgesia multimodal. Porque, por lo que decía antes de la dicotomía, ¿no? De antiinflamatorio o ácidos grasos, pues es que lo mejor es la combinación de ambos. Y luego es que además, fíjate, antiinflamatorios y ácidos grasos están haciendo efecto en la transducción del dolor, pero te estás dejando la transmisión del dolor, la modulación del dolor, que es tremendamente importante en un dolor crónico, y luego la percepción del dolor. Entonces, yo te recomiendo que hagas una analgesia multimodal en la que utilices diferentes fármacos, por supuesto que sí, y si el Daxocox no te ha funcionado en este paciente en concreto, pues lo puedes cambiar por otro y probar. Aunque empezaría por implementar la analgesia multimodal en este y en cualquier paciente, porque a lo mejor con eso tienes mejoría. Vale, seguimos. ¿En enfermos renales crónicos estaría más indicado el Gabipram que los AINES? Sí. O sea, la respuesta sobre el papel, o sea, la respuesta para casi todo es depende, ¿no? Porque somos personas de ciencia y la verdad absoluta no la tenemos. Los políticos sí la tienen, nosotros, ¿no? Entonces, pero sobre el papel, sí. O sea, el gapibrante es más seguro que los antiinflamatorios. Entonces, en un renal crónico, pues sí, pues puede ser. Fíjate, pero por el apunte que decía antes, ¿no? De que no tenemos la verdad absoluta. Hay un estudio muy interesante en gatos con enfermedad renal crónica y con dolor y con osteoartrosis. Se les establece un tratamiento con meloxicam, un antiinflamatorio, ¿vale? Preferencial. Los valores renales, los valores de creatinina disminuyen. ¿Quiere decir esto que el meloxicam hace mejorar los valores renales? No. Más bien podría ser al contrario. Pero el meloxicam da analgesia. Y la analgesia hace mejorar los valores renales. Porque el dolor disminuye la tasa de filtración glomerular. Entonces, el dolor es malo para los riñones. Entonces, en un paciente renal crónico hay que tratar el dolor. Sobre el papel, mejor Gabipram, sí. Pero, a ver. Muy bien, seguimos. Teo 4 aquí, que creo que has levantado la mano también. No sé si querías abrir el micro. Si no, bueno, aparte de darte las gracias, te pregunto si tenéis experiencia en el uso de amantadina en vuestra unidad del dolor. Sí y no. Sí y no, te explico. Sí teníamos experiencia con la amantadina, pero la Agencia Europea del Medicamento, bueno, o sea, muy poca experiencia, porque apareció el COVID y con el COVID la Agencia Europea del Medicamento retiró la amantadina para utilización, para su uso como analgésico, puesto que realmente es un antiviral. Entonces, a partir del COVID ya no tengo experiencia y no creo que la vaya a tener, porque no podemos utilizarla. En vez de la amantadina, lo que yo estoy utilizando es ketamina. Claro, el problema es que la amantadina era vía oral, era muy guay, pero la ketamina es subcutánea, bueno, es inyectable. Pues existe una posología que es una inyección de ketamina subcutánea de manera semanal durante un mes y después mensual. Yo te explico. La ketamina realmente tiene una duración de media hora, no dura más. Entonces dice, ¿qué sentido tiene esto en un dolor crónico? Pues el dolor, el sentido es como bastante similar al uso antiparasitario. Los antiparasitarios, no lo sé porque yo no estoy muy puesto en medicina preventiva, pero no sé si se usan de manera mensual o cada 3 meses, ¿no? ¿Quiere decir que los antiparasitarios duran un mes o duran 3 meses? No. El antiparasitario entra en el cuerpo, mata todos los parásitos y fin de la historia. Lo que pasa es que se establece un periodo de un mes o de 3 meses como un periodo lógico de tiempo en el cual un paciente pues, no se va a parasitar demasiado, ¿no? Y se vuelve a desparasitar. Es que esto es parecido. O sea, la ketamina tú la administras subcutánea, mensual, por ejemplo, y se establece que un mes es un periodo suficiente para que esos receptores NMDA no se saturen en la modulación del dolor. ¿Vale? Entonces, jugaría un papel similar.
Muy bien. A ver, ¿eres partidario de dar un AINE? Bueno, yo creo que esto quizás lo hemos hablado un poco, pero ¿eres partidario de dar un AINE diario, o sea, una dosis de Librela más empezar con AINE y entonces das AINE diario durante cuánto tiempo? Vale, a ver, no entiendo mucho la pregunta, pero intento responder, ¿vale? Lo he entendido. Entonces, eh, por ejemplo, el antiinflamatorios sí que soy partidario de utilizar un antiinflamatorio en un proceso osteoartrósico si lo necesita, ¿vale? Entonces, ahí sí que soy partidario. Librela, depende. O sea, si crees que es necesario, sí, pero intentaría huir de esa dosis mensual, ¿vale? ¿Durante cuánto tiempo el antiinflamatorio? Durante el tiempo que necesite. O sea, es que no, si lo usamos bien, si conseguimos ir hacia esa dosis mínima efectiva, si hacemos controles recurrentes, es que no deberíamos tener miedo a utilizar un antiinflamatorio. Es que más miedo me da el dolor, ¿sabes? Entonces, ahí es un poco, o sea, lo que no podemos hacer es plantear un tratamiento y olvidarnos del paciente. Las revisiones son, los seguimientos son súper importantes en estos pacientes, claro. Vale. Francisca Huerta, ¿qué dosis de omega 3 recomiendas? Pues mira, yo aquí os voy a pasar la pelota un poco a Elsa, porque aquí, o sea, yo realmente en la dosis de Resol, o sea, de omega, o sea, el fármaco que yo uso como omega 3 es el Resol Mega, la verdad. Y uso el Resol Mega por incluir justamente estas resolvinas, porque es cierto que la dosis de ácidos grasos omega 3 necesarias para controlar un dolor osteoartrósico suelen ser bastante altas. Entonces, os decía antes que los nutracéuticos son bastante seguros, y es verdad, son bastante seguros, pero, por ejemplo, unos ácidos grasos omega 3 con una dosis muy alta, en alguna ocasión he tenido problemas de esteatorrea, de diarreas grasas, ¿vale? No mucho, no muchas ocasiones, pero en alguna ocasión sí, ¿vale? Entonces, lo bueno que tiene Resol Mega, claro, es que para generar resolvinas necesitas un montón de ácidos grasos, genera resolvinas que hacen efecto. Lo bueno que tiene Resol Mega es que ya te aporta directamente las resolvinas. Oye, corrígeme, Elsa, si me estoy colando Sí, por no, aquí. no, lo estás explicando perfecto. Al final el Entonces, Resomega contiene los metabolitos activos, ¿no? claro, Entonces, necesitas entonces menos. vas a disminuir también la cantidad de ácidos grasos omega 3 y con ello las pocas reacciones adversas que puedan ocasionar y estás aplicando directamente a resolvinas. Entonces, ¿qué dosis utilizo yo de esto? Yo utilizo las dosis del prospecto de Resolmega, la verdad. O sea, no, aquí no he venido a inventarme nada nuevo y funcionan. Entonces, no sé, Elsa, cómo complementas esto. Sí, no, además es lo que comentabas, ¿no? Que es un producto que lo puedes usar perfectamente combinado con AINES, ¿no? Porque haces este bypass, ¿no? Claro. De la COX, ¿no? Que con otros ácidos grasos, al no tenerlas, pues impides este switch de cambio y de producción de resolvinas. Así que sí, nosotros recomendamos la dosis que recomendamos es de una cápsula por 10 kilos y es la dosis que nos está funcionando muy bien. Sí, yo uso esa y está, o sea, bien, estoy contento con ella. Vale, después, eh, la duración de los AINES ya lo mencioné un poco, o sea, la que sea necesaria. O sea, es que no hay una duración estipulada. Es decir, sí que es cierto que es un fármaco que, entre comillas, a mí me molesta. O sea, pero porque tiene unos efectos secundarios. Entonces, yo voy a intentar retirar. Voy a ir bajando esa dosis y mi objetivo último es intentar retirarlo. Pero, pero si lo consigo, genial, y si no lo consigo, pues es que no pasa nada. O sea, yo ahí lo voy a dejar porque iré haciendo controles, iré viendo, pero es peor el dolor, claramente. Y el osteopen no lo utilizo, la verdad. O sea, lo conozco y siempre hay como debate, hay dudas, hay tal. Es pentosano, pentosano de polisulfato o algo así. Y, y eso, no lo uso, pero o sea, no te sé decir, lo siento con este. O sea, sé que existe, pero no tengo experiencia con su uso.
Perfecto. Y tenemos una última pregunta que no te quiero alargar. Bueno, hay otra más, pero bueno. ¿El neuro-CDT va bien para el dolor de osteoartritis? Vale. Sí y no. O sea, el neuro-CDP realmente va a actuar más en el sistema nervioso, ¿vale? Entonces, aquí lo mismo, Elsa, tú me corriges si cualquier cosa. Pero es más para el tema de síndrome de disfunción cognitiva y demás, pero en lo que es relacionado o la relación que pueda tener con la osteoartrosis es que la osteoartrosis puede generar un componente neuropático, genera un componente neuropático cuando esta es crónica, o sea, cuando ya lleva cierto tiempo de cronicidad. Entonces, los últimos estudios con respecto al neuro-CDP es que también nos va a dar una eficacia a nivel del componente neuropático de la osteoartrosis. Pues podría funcionar, sí. ¿Lo utilizo yo de rutina? La realidad es que no. ¿Lo utilizo en algunos? La verdad es que sí, ¿vale? Muchas veces los utilizo en aquellos pacientes que además tengo unos tengo déficits neurológicos, ¿vale? Porque al final la osteoartrosis también puede generar en déficits neurológicos y luego lo utilizo, por supuesto, en todos los que el componente neuropático es más importante, ¿vale? Por ejemplo, en un paciente con hernia discal y demás, ahí sí, ¿sabes? Pero en osteoartritis propiamente dicha, si acompaña de déficits neurológicos o de síndrome de disfunción cognitiva y demás, sí que lo utilizo. Sí, sin no añadir nada más, es como dices, ¿no? Es un producto más para el componente neurológico y listo. Claro, es que al final también hay que intentar, o sea, yo digo que es muy importante la analgesia multimodal y es así, pero hay que intentar evitar en la medida de lo posible la polifarmacia a los tutores, ¿no? Al final, oye, mira, pues si le das 4 fármacos, o sea, 4 productos, pues muy bien, pero no, a lo mejor no hace falta que le des 10, ¿sabes? Porque al final es mucho fármaco y quizá el cumplimiento no es tan exacto, ¿no? Vamos, que hay que intentar hacerle la vida sencilla también al tutor, ¿sabes? Muy bien. Y tenemos una última pregunta. ¿Usas Trocoxil? ¿Qué opinión tienes del fármaco? Vale, Trocoxil no lo uso, la verdad. Y el Trocoxil es Maracopsib, si no me equivoco, y al final pues es un Coxib de administración mensual. No lo uso y no te puedo decir. Sí que es verdad que he leído y he comentado con compañeros más reacciones adversas, sobre todo digestivas, del Trocoxil con respecto a otros fármacos, a otros AINES. Entonces, cuando algo es, digamos, de POT, cuando dura un mes, me da un poco de miedo, más cuando he escuchado los problemas asociados. Por ejemplo, si uso bastante el Enficoxib, el Daxocox, que es semanal, pues mira, me da menos miedo semanal que mensual. Pero ya te digo, en concreto he escuchado reacciones adversas que no me gustan mucho. No lo uso, lo siento. Muy bien, pues ya no tenemos más preguntas. La verdad, muchas gracias por vuestra participación, que es de lo que se trata, yo creo. Es la parte que más me gusta, la de las preguntas de después, sí. Sí. Así que nada, muchas gracias a todos por estar aquí. Un placer escucharte, como dicen por el chat también, Agus. Muchas gracias por compartir este rato con nosotros y nos vemos pronto en próximas ediciones. Bueno, gracias a todos. Venga, hasta luego. Chao.